Bien, entonces vamos a dar inicio al evento. Queremos invitar a la decana del Colegio de Profesores, la profesora Pilar Pérez, para que inaugure el evento y seguidamente la exposición de la doctora Mari Ross. Profesora Pilar Pérez. Un saludo muy cariñoso a la mesa directiva. Cuando a Margaret Mead, antropóloga, le preguntaron cuál era el primer signo de humanidad que había encontrado a través de la historia, y dijo que era un fémur que había sido curado y que había sido encontrado en una de las cavernas. Entonces, nosotros sabemos por esta historia de la humanidad que la única forma que tenemos los seres humanos es encontrarnos en nuestros momentos de felicidad, en los momentos cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos aquí sentados, y como dijo Carlos, no hay ninguna decisión política por hacer posible esta construcción de la casa de refugio para las mujeres maltratadas, y no solamente para ellas, sino también para sus familias. Por eso es que una serie de organizaciones nos hemos convocado para poder hacer posible retumbar en las insensibles memorias y presencia de nuestras autoridades la importancia de esta creación. Somos nosotros acá lo que vamos a replicar entre nuestros amigos y en la ciudadanía la importancia de esa necesidad de la construcción, porque en Ica el 77.3% de la población de mujeres maltratadas ha pedido ayuda a las autoridades. Existe en Ica un 52.7% de mujeres maltratadas, y de ellas el 49.8% han sufrido una violencia psicológica, el 25.3% ha sufrido una violencia física, y el 77.3% ha sufrido violencia sexual. Todo dentro de un hogar. Por eso que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser maestros para ir enseñando y divulgando la importancia que tiene en nuestra ciudad, en nuestra región, la creación de la casa de refugio para mujeres maltratadas. Le damos la bienvenida al nombre de este grupo, de este conglomerado, a ustedes y en especial a nuestra digna ponente y a la mesa directiva. Gracias. Porque esta no es una fecha para celebrar, es una fecha que nos convoca y nos moviliza para reflexionar sobre una problemática que está recrudeciendo, está agudizando el sufrimiento de muchas mujeres, niñas, adolescentes y diversidades sexuales en nuestro país. En ese sentido, yo quiero primero hacer un reconocimiento y un homenaje a todas aquellas antecesoras, lideresas como ustedes y mujeres que buscaron instaurar una fecha en la memoria de todas para recordar todo lo que todavía nos falta por avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia por razones de género. Estamos hablando, por ejemplo, de una fecha que se conmemora porque tiene una causa histórica: el asesinato, la tortura contra las hermanas Mirabal en un régimen dictatorial, ¿verdad?, autoritario en República Dominicana. Luego, las mujeres de a pie, como le decía la profesora, fueron las primeras que se movilizaron, las organizaciones de mujeres en los años 80 en nuestro país, en América Latina, para pedir a los estados recursos públicos para que no se siga asesinando y violentando a mujeres dentro de sus hogares. Fueron los primeros movimientos de mujeres y fue en un encuentro feminista de América Latina y el Caribe en 1983 que esta fecha se empezó a conmemorar
la vida. Eran las movilizaciones que año a año se realizaban. Muchos años después, recién en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara como una fecha el 25 de noviembre, justamente en homenaje a las hermanas Mirabal, para que todo el mundo se conmemore un Día Internacional para la no violencia contra las mujeres. Y haciendo esta reseña histórica, entonces, yo agradezco la invitación porque justamente el objetivo es evaluar cuánto hemos avanzado, qué nos queda pendiente por hacer y cómo nos organizamos y nos comprometemos con esta lucha. Siguiente. Es por ello que empiezo por la conclusión prácticamente de esta exposición. Con 3 conclusiones básicas que son las que van a guiar toda la exposición. Primero, que es necesario reafirmar nuestra comprensión de la problemática de la violencia de género. Y lo digo en esos términos, violencia de género, porque parece que ahora decir la palabra género puede hacer proscrito, ¿verdad? Algunos avances normativos que están tratando de eliminar la palabra género de varias políticas públicas. Entonces, primero, comprender que el problema de la violencia de género tiene múltiples manifestaciones e intersecciones. Voy a explicar a qué me refiero con ello. Segunda conclusión, hay que asegurar los avances de las políticas en materia de igualdad de género y cómo se traducen las políticas. Ustedes lo han señalado aquí como un servicio que es el hogar de refugio temporal, es decir, accediendo a servicios, múltiples servicios para prevenir la violencia, atender la violencia y las víctimas sean protegidas, es decir, que su integridad sea también restablecida, se recupere de la violencia. Y finalmente, ¿qué nos convoca en este tipo de espacios? Una fecha como esta nos debería convocar, y he criticado mucho, hay algunas, voy a decirlo, en el distrito en el que vivo, allá en Lima, se le ocurrió a la alcaldesa hacer una feria correctiva para las mujeres en esta fecha. Imagínense banalizando una fecha como esta. ¿Y qué deberían hacer las autoridades? Deberían rendir cuentas sobre los resultados de sus intervenciones y proyectar mejoras estratégicas frente a la problemática, porque cada territorio tiene su particularidad respecto a la violencia. Siguiente. Y vamos a avanzar con respecto a lo primero, y eso ustedes lo conocen muy bien. Hemos discutido mucho en política y en el Estado para llegar a una definición de qué es la violencia basada en género, que es una violencia estructural y que al coexistir con diversas discriminaciones que todavía persisten en nuestro país agravan la violencia. Por ejemplo, la violencia que sufren las niñas y adolescentes de la Amazonía, ¿verdad? De la diversidad, por nuestra diversidad cultural, étnico-racial. La violencia puede agravar también nuestro derecho a la no violencia por la identidad sexual, la pertenencia étnica, entre otras. Entonces, la violencia de género ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra las mujeres. No es un hecho aislado, episódico, ¿verdad? Sino que forma parte de un sistema de género imperante, donde todavía social y culturalmente tenemos costumbres, ideas o creencias arraigadas en las que los cuerpos de las mujeres pueden ser dañados, sometidos, violentados, torturados, violados. Entonces, miren todas las múltiples formas de daños que se producen contra el cuerpo de las mujeres, las niñas, las adolescentes y la diversidad sexual. Continuamos. Aquí es un panorama, es un póster, ¿verdad? Todas las formas de violencia. Violencia en la relación de pareja, feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual contra las niñas, adolescentes, el acoso sexual en el espacio público, en el transporte público, en algún servicio también público, el acoso político, la violencia contra las mujeres indígenas, originarias, contra las mujeres afroperuanas, la violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el chantaje, la exposición, que muchas de nuestras adolescentes pueden estar pasando, ¿verdad?, a través de estas tecnologías, la violencia en los servicios de salud sexual o reproductiva,
que es lo que conocemos también como la violencia obstétrica, la violencia contra las mujeres privadas de su libertad, mujeres viviendo con VIH, la violencia contra las mujeres con discapacidad también. Es decir, al entrecruzarse todas esas múltiples discriminaciones se agrava la violencia. En el siguiente podemos ver también cómo una realidad nos confronta. Para comprender el problema también hay que ver esa punta del iceberg. Eso es lo que se ve. Pero por debajo de ese iceberg no se ven todas las violencias que sufren las personas. Estos son los casos que son denunciados. He sacado rápidamente una estadística en el caso de ICA para el año 2024. ICA tuvo 9 feminicidios y 13 casos de tentativa, ¿verdad? Hoy en día, hasta octubre del 2025, hemos cerrado, estamos todavía con 119 feminicidios, más de 232 tentativas a nivel nacional. El ICA lleva 4 feminicidios y 11 tentativas hasta octubre del 2025. Las atenciones en los centros de emergencia mujer, más de 6.000 atenciones. Y vemos allí también una cifra, un porcentaje por el tipo de violencia. Más del 40% corresponde a la violencia física, la violencia psicológica le sigue y la violencia sexual, que es muy alta, 20,7% de casos que han sido atendidos por los CENS son de violencia sexual. Y si hablamos de la edad de las víctimas, también es muy penoso ver aquí un 60%, casi un 60% de población entre 18 y 59 años, y más del 35% son menores, entre 0 y 17 años de edad. Y hasta septiembre de 2025 ya van más de 5.000 atenciones en los centros de emergencia mujer. Estas cifras que nos revelan que es una realidad. Es decir, que aquí hay vidas que han decidido, que han tomado la decisión de denunciar y por tanto tenemos esas cifras o estadísticas. En la siguiente también podemos continuar evaluando algunas estadísticas en violencia y la violencia sexual. Aquí hay un mapa del país donde ustedes ven que de acuerdo a la gradación de color es por el número de casos de violencia sexual. ICA se encuentra en el rango de entre más de 1.000 casos, más de 1.100 casos a 1.399 casos de violencia sexual. Es decir, ICA encabeza el segundo grupo de regiones que tendría el mayor número de casos de violencia sexual. En violencia sexual, el 93.3% de las víctimas, es decir, de los cuerpos que son violentados sexualmente, siguen siendo mujeres. Aquí, en términos de edad, sí, la realidad nos está diciendo que hay que hacer algo, ¿verdad? Más del 68% de casos de violencia sexual son contra menores de 17 años. ¿Bien? Y los casos de violación representan casi el 40%. Siguiente. Entonces, tenemos que evaluar qué estamos haciendo como sociedad, pero también qué está haciendo el Estado. Y vamos a repasar qué es lo que ha hecho el Estado. Entre 1988, quise traer esta lámina histórica, porque creo que hay que grabárnoslas para poder defender lo que hemos conquistado. Siempre para defender algo hay que conocer, ¿verdad? Debemos conocer cuáles han sido estas políticas. En 1988 se crea la primera comisaría de mujeres, una primera comisaría especializada para que las mujeres denuncien la violencia familiar. Recuerden que habían estas creencias, otras ideas en las que, ¿para qué vamos a denunciar ese tipo de violencias? Ve y reconcilia. También siempre apelaban a la reconciliación y que era un problema particular. En 1993 se promulga la ley que establece la primera política del Estado frente a la violencia familiar. Fue nuestra primera ley que tuvimos frente a la violencia familiar y sexual, recuerdo. En el año 99 se crea el primer módulo de emergencia mujer, que hoy son conocidos como los centros de emergencia mujer. Recuerden ustedes que tenemos el Ministerio de la Mujer recién desde 1996. En el 2001 nace el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que luego fue el programa Aurora y ahora es el programa Guardián, ¿verdad? Y así podemos seguir avanzando y reconocer algunas figuras que se tipifican como el feminicidio en el año 2011,
en el 2015. En el 2015, mire, estamos a 10 años. Podemos evaluar, han pasado 10 años de creación de la ley 3334, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Tuvimos la aprobación de nuestro primer plan nacional contra la violencia de género, luego cambiamos toda la estructura de instrumentos del Estado para ya no tener planes, sino políticas. Y luego continuamos aquí con algunos decretos que me parecen importantes destacar. En el 2018 se incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios o contenido sexual al Código Penal. Es decir, que a partir del año 2018 el acoso sexual es un delito. Es decir, no es una calumniada, no es un comportamiento inapropiado, es un delito, ¿no? Es un piropo, etc. Es un delito. En el 2019 ocurrió algo muy importante. Hay políticas, pero ¿cómo implementamos las políticas? ¿Cómo se traducen las leyes del Estado? Se traducen en servicios, es decir, aparatos operativos para que podamos atendernos, muy bien, y esta demanda o esta problemática sea debidamente atendida. ¿Por quién? Por diferentes instituciones, y voy a nombrar aquí algunas que forman parte incluso del llamado programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer, que integra a todos los operadores de justicia, también incluye al MIN e incluye al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. Perdón, año 2021, no quiero descuidar esta norma, que fue muy importante, que se crea la Estrategia Nacional Mujeres Libres de Violencia, es decir, la primera estrategia para prevenir también la violencia. Hoy estábamos centrados muchos en la atención, es decir, en la respuesta cuando sucedía un problema de violencia, pero ¿cómo preveníamos? Es para que no ocurriera. Aquí hay una estrategia muy interesante y finalmente algo que nos interesa, que también voy a repasar al momento de la exposición, es la estrategia para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia. Ya les voy a decir de qué se trata y cómo estamos en ICA. ICA tiene también una programación para implementar este sistema. Siguiente. Voy a empezar por este sistema. Miren, en el año 2024 se actualiza un cronograma de implementación. ¿Qué es el Sistema Nacional Especializado de Justicia? Son todas aquellas instituciones, operadores de justicia, para la redundancia, incluido también el Ministerio de la Mujer, porque tiene un servicio especializado de atención, ¿verdad? Tenemos al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Policía Nacional. ¿Qué deben hacer ellos? Deben priorizar de manera articulada acciones específicas para la atención focalizada y especializada de la violencia contra las mujeres y otros sujetos de protección. Se debe implementar en los 26 distritos judiciales. Y en el caso de ICA, de acuerdo a la programación, debería estarse implementando hasta diciembre del año 2026. Hasta el año 2026. ¿Qué supone crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia? Porque las instituciones ya están, sus competencias ya están en el marco de la ley 3334. Siguiente, ellos darán cuenta, por ejemplo, de que el Centro de Emergencia Mujer, ¿cómo están funcionando sus servicios? La NCC, los CEF de 24 horas, los CEF regulares, si tienen todos un hogar de refugio temporal, que es muy importante para cerrar el circuito de protección, pero también de recuperación de las víctimas de la violencia. ¿Muy bien? El Poder Judicial, con la creación de módulos de protección y módulos de sanción, el Ministerio Público, con la creación de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Estos son los servicios del MIN que tenemos en ICA, 18C, se aplica la línea 100, chat 100, el servicio de atención rural que está en Huancano, Humay, en Pisco, y servicios preventivos que ustedes conocen como la estrategia comunitaria, que son hombres por igualdad, lideresas, y la estrategia educativa y la estrategia comunicacional. Y aquí quiero detenerme un poco en los hogares
temporal. Y rescatar lo que se decía al momento de la presentación. Todas las regiones del país cuentan actualmente con un hogar de refugio temporal, sí. De acuerdo a la última revisión que hice, La Libertad ya contaría también con un hogar de refugio temporal, lo que implicaría que Ica sería la única región que todavía carece de este servicio. Muy bien, hay regiones, es cierto, que tienen dos. Ahí ustedes podrán ver la cantidad. Amazonas tiene 2, no me equivoco, una en Vilcabamba, en Moncará. Ahí tenemos otras regiones como Arequipa, que tiene 3, Cusco tiene 2, etc. Y así podemos ir evaluando todos los números en los que cada una de las regiones tiene una casa refugio. ¿Y por qué es importante una casa de refugio? Porque es un servicio de acogida, es temporal. Muy bien, es temporal, pero hay una atención interdisciplinaria, porque es de albergue, alimentación, ¿verdad? Y facilita la recuperación integral de la víctima de la violencia, trabajando en ella también recursos de protección. Porque una víctima de violencia que requiere de estos espacios temporales, recuperarse, pero también adquirir herramientas para protegerse al momento de salir, es decir, generar habilidades también productivas para que puedan generarse económicamente sus ingresos, no volver a depender o recaer en una dependencia que la coloque en riesgo, es decir, disminuir todas aquellas condiciones de riesgo que pueda tener la mujer que es ingresada o que formaría parte de este hogar de refugio temporal. Siguiente. Y podemos ver más adelante también del presupuesto. Miren todas las instituciones que forman parte de este PPOR, que es el presupuesto, el programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer, que contempla 29 resultados, 24 productos, 77 servicios. Está en el Ministerio de Educación, MINSA, Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial. Voy a pasar más adelante, seguramente aquí veo las promotoras de salud, seguramente algunas de ellas conocerán algunos. En el siguiente, por ejemplo, en el siguiente hay un programa que es en salud. En salud tenemos mujeres con servicio de detección, referenciación y atención inmediata de casos de violencia, es decir, se aplica una ficha de tamizaje para evaluar si hay una situación de riesgo o de violencia para su atención y derivación correspondiente. Niñas y niños adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual reciben tratamiento cognitivo, conductuales adecuado, generalmente está dirigido a los centros de salud mental comunitario para las víctimas de la violencia sexual o violación sexual también. Continuamos, por favor. Voy a pasar rápidamente para que ustedes vean qué es lo que deberíamos discutir en un espacio como este. Deberíamos estar todas las instituciones que he nombrado para ver cómo estamos avanzando en la implementación de nuestros presupuestos. Yo les traigo una lámina del año 2024. Este es 2024, pero ya hay un reporte por el primer trimestre de 2025, segundo trimestre de 2025, donde se evalúa el avance. ¿Cuál es el compromiso de dinero que se ha tenido? Ha sido 54.241.443 soles para este programa presupuestal. ¿Bien? El Ministerio de la Mujer es el que tiene el mayor presupuesto y además es el que tiene la rectoría para hacerle el seguimiento. El Ministerio de la Mujer tiene 241.421.405 soles y ha sido uno de los que más ejecutó su presupuesto al año 2024 con un 99.6%. Esto es ejecución presupuestal. Pero estoy colocando en rojo, por ejemplo, aquellos que han ejecutado menos. Aquí, quien ha ejecutado menos en el 2024 ha sido el Ministerio del Interior con 89.1%. Y en proyectos de inversión, que hubo un compromiso de 5 millones, hubo un avance solo del 90.8%. Entonces, esto nos habla de la eficiencia que hay en el gasto para
atender, prevenir y proteger a las víctimas de la violencia de género. Siguiente. Además de la evaluación financiera, aquí les traigo, por ejemplo, algunos productos. El producto que más se ejecutó presupuesto fue un producto del MINSA, con el producto de mujeres en etapa perinatal con servicio de detección, referenciación, plan de seguridad y acompañamiento en casos de violencia. Y el producto que menos ejecutó en recursos económicos fue Minedu, con estudiantes de inicial, primaria y secundaria, vivencia y experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar. Muy bien. Pero además de la ejecución financiera, tenemos la ejecución física. ¿Qué es la ejecución física? ¿A cuántas personas llega? Muy bien. Siempre se colocan algunas metas. ¿A cuántos vamos a llegar? ¿A cuántos vamos a capacitar este año? ¿Verdad? Y los mayores ejecutores en el ámbito físico, es decir, que han sobrepasado sus metas, han sido el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, aquí hay un dato de cuáles son esos indicadores. La cantidad, por ejemplo, de formalizaciones de investigación preparatoria, en acusaciones, en registros interoperados. Aquí hay una estrellita, podemos colocarle ahí el Ministerio Público, pero tiene un 84% en denuncias resueltas, ¿no? Entonces, hay que ir evaluando cómo va avanzando. El INSA tuvo el menor porcentaje en la parte de ejecución física, es decir, en alcanzar sus metas, 51.8%. Y el MININTER también tuvo un 40% en hombres detenidos temporalmente sin orden judicial, ¿no? Que son aquellos que tienen, en todo caso, restricciones de acercamiento a las víctimas por tener, por ejemplo, medidas de protección y por tanto podrían ser detenidos sin orden judicial. Muy bien. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que en este espacio nuestras autoridades podrían darnos cuenta de cómo van en ese avance presupuestal, pero también qué dificultades tienen. Entre esas dificultades, cuando uno revisa los documentos de evaluación, generalmente son, por ejemplo, los cambios de personal, la renuncia de personal, y por tanto esas brechas finalmente afectan al público, ¿no? Llegar, en todo caso, o focalizar adecuadamente para llegar a ciertas poblaciones o territorios, y ellos tienen que generar sus estrategias para cerrar esas brechas. Siguiente. Siguiente. Entonces tenemos algunos desafíos. Vamos aquí con los desafíos. Es decir, después de todo lo avanzado, miren cómo hemos tratado y también nos han exigido. ¿Ustedes saben cómo nació lo del Tokio Verde? Se lo voy a decir en una palabra. Recuerdo a las compañeras que estaban discutiendo eso en el Ministerio de Economía y Finanzas y les decían, ¿quieren tener presupuestos para el tema de violencia? Traigan evidencia. Evidencia. Perfecto. Y nos pusimos las pilas y las compañeras que técnicas han trabajado muchos años en esto, generan evidencia. Hemos generado estadística con el tope de género. Y eso sí es preocupante. Estamos en una década que a mí realmente me asusta mucho. Miren, normas que impulsan con pseudonombres sobre la calidad educativa de materiales, bien, que hacen que van a tener los padres, no todos los padres de familia, sino los que están debidamente registrados en el INED. Y ya han visto lo que ha existido en todo este debate de los materiales educativos del colegio en Lima, ¿verdad? El colegio Marca, y cómo han prácticamente cuestionado y están vetando algunos materiales educativos porque están haciendo referencias a la educación sexual integral. Decreto Supremo es el 010-2023 que aprueba una sección muy interesante. Se baja de jerarquía a una dirección que era la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que era justo la dirección encargada junto con Servir para capacitar a todos los servidores públicos en enfoque de género. Y curiosamente, en abril se aprueba un dictamen de un proyecto
enfoque de género. ¿Bien? Ya tenemos esta perlita que es una ley que modifica la ley de igualdad de oportunidades, donde redefine el tema del lenguaje inclusivo, ¿verdad? No lo voy a leer porque en realidad solamente leerlo a veces basta vergüenza la redacción que han hecho. En el año 2025 aquí vino ya toda una avalancha. El propio Ministerio de la Mujer deja sin efecto su resolución ministerial que aprobó la guía para el uso del lenguaje inclusivo. Se aprueba una nueva denominación con CEN, Atención Integral frente a hechos de violencia, y ahora se llamaría Centro de Emergencia Mujer y Familia, como si hubiera otros servicios que también atienden otras formas de violencia o temas de familia, que es muy diferente el tema de solamente violencia. Muy bien. Hay otros temas de familia que pueden ser atendidos también con otros servicios. Y aquí tenemos lo último. Ahora en octubre, el Pleno del Congreso aprueba con 78 votos a favor un dictamen de un proyecto de ley con una nueva ley de igualdad de oportunidades, donde se habla que la igualdad de oportunidades debe ser exclusiva para mujeres y hombres, es decir, sin enfoque de género. No involucra y que es una relación desigual de poder, habla de una jerarquía que se establece entre lo masculino y lo femenino, no solamente entre hombre y mujer biológico, sino entre lo que es considerado como masculino y femenino, y ahí excluye las otras violencias machistas contra las diversidades sexuales, y el reemplazo de la educación sexual integral por la llamada educación sexual científica, biológica y ética, es decir, también sin enfoque de género. Siguiente. Teniendo en cuenta todo esto, hay otro frente que se nos abre. Es decir, hay un proceso de institucionalización del retroceso. Pero además de eso, tenemos un contexto con respecto a la tolerancia social hacia la violencia. Y como sociedad, en ARES el año pasado hizo una encuesta, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, y las cifras de verdad son también de terror. El 75.7% de hombres y mujeres mayores de 18 años toleran algún tipo de violencia. El 80% son hombres, el 70% mujeres. Miren cuáles son algunas de las ideas que ellos consideran que son ciertas. La mujer que es infiel a su esposo o pareja debe tener alguna forma de castigo. Se habla del castigo hacia la mujer. Habla del castigo hacia la mujer. Y para no ir tan lejos, les cuento una anécdota. Justo cuando me venía de viaje, estaba en la agencia y había un señor que se sentó a mi lado y estaba escuchando todos esos mensajes. Y repetía un mensaje que decía: si te celan, si te controla, es porque te quiere que te portes bien. Me quedé, no sabía qué hacer con el Señor. No. Es decir, convivimos con intolerancia. La escuchamos día a día. ¿Bien? Tolerancia, ¿qué hay otras formas de tolerancia? La tolerancia a la violencia y violación sexual. Eso para mí sí ha sido crítico. Violación sexual. El 69,7% de los hombres de 18 años o más justifican la violencia sexual contra las mujeres. A la fecha llegó casi el 90% de esta cifra de tolerancia. 56.5% de los hombres de 18 años a más justifican la violación sexual. Unida alcanzó el 80.3%. ¿Cuáles fueron esas ideas que justifican la violación? Si una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable de lo que le pasó. Eso suena a algunos casos que estamos conociendo, que a veces algunas autoridades por ahí lo están tapando, ¿verdad? Si una mujer no se resiste realmente, no se puede decir que fue violación. Y en Ica, ¿cómo estamos? Si bien es cierto, estamos por debajo del promedio, estamos muy cerca a esos altos porcentajes.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Es decir, ¿qué estamos haciendo para rechazar este tipo de creencias? Para cambiar este tipo de creencias, para educar a niñas, niños, adolescentes y a toda la comunidad de que esta es la base de la violencia y es lo que hay que cambiar. 71% en Lima tolera la violencia contra la mujer, 62.2% de hombres mayores de 18 años toleran la violencia sexual y 51.6% tolera la violación sexual. Siguiente. Conclusiones. Para erradicar la violencia de género, vamos a utilizar ese término. Hay que erradicar la violencia de género. El enfoque sí importa. El enfoque sí importa. ¿Okay? Hay un sistema patriarcal que refuerza que se tolere y justifique los crímenes de género contra las mujeres. Hay una autora, Rita Segat, una feminista argentina, les recomiendo cuando tengan tiempo puedan leerla. Ella no nos habla sobre solamente violencia, ella habla de crímenes de género contra las mujeres. Rita Segat. Se justifican los crímenes contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y las diversidades sexuales. Y aquí les traje el último, el 87,4% de la población de 18 años a más aprueba creencias sexistas, ¿no? Lo que evidencia que persiste estereotipos de género en la sociedad. 93% alcanza San Martín, ICA 89.8%. La realidad expresada en cifras, ustedes saben que es la punta del iceberg, porque hay muchas mujeres y personas que sufren la violencia que no denuncian. Es decir, estamos hablando de un gran número de personas que no denuncian. Y eso es preocupante porque es un indicativo no solo de la problemática, sino que también nos debe dar una pauta para que como instituciones y sociedad establezcamos nuestras prioridades. Aquí hay una ruta por dónde ir y qué hacer. Siguiente. La implementación de la ley 3364 cuenta con avances para que el sistema sea efectivo. Hemos tenido un protocolo de actuación conjunta, contamos ahora con una estrategia de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia, un programa presupuestal orientado a resultados. El ICA debería implementarse este sistema a diciembre de 2026 y por tanto es clave contar con todos los servicios para una actuación eficaz. Esto incluye contar con un lugar de refugio temporal, que es una acogida, valga la redundancia, temporal para víctimas de violencia familiar, sexual o de género. Sin embargo, tenemos un contexto adverso con aprobación de normas perjudiciales y por otro lado la tolerancia hacia la violencia. ¿Qué nos dicen estos altos números de tolerancia? Que hay que reforzar la prevención. Eso nos está diciendo, que hay que reforzar la prevención. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué estrategia debemos potenciar para reforzar la prevención? ¿Bien? Siguiente. Algunas sugerencias, son ideas sueltas, compañeras, que quiero compartir con ustedes y seguramente en el foro ustedes van a colocar esa ruta estratégica. Como sociedad civil, creo que hay que seguir reforzando la vigilancia ciudadana respecto a las estrategias de los presupuestos que tenemos en curso. ¿Muy bien? Les invito a revisar dos instrumentos, son sus instrumentos, son sus herramientas. ¿Herramientas para qué? Para discutir e interpelar a sus autoridades.
con rendición de cuentas, porque la autoridad tiene que rendir cuentas cada año. ¿Qué se está haciendo para atender la violencia, para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas contra la violencia, para que se recuperen las víctimas contra la violencia? Así, está clara la ruta. ¿Qué estamos haciendo? Implementar todos los servicios esenciales para asegurar la protección. Repito, hogar de refugio temporal, clínica extraña es una de las cuestiones que carece aún de este servicio. Ejercer la defensa de la institucionalidad y recursos para la erradicación de la violencia de género. La capacitación obligatoria de servidores públicos, educación sexual integral y políticas públicas con enfoque de género. Sin enfoque de género, no. Siguiente. Y termino con estas figuras que nos invitan a movilizarnos por una fecha en la que nuestras antecesoras gestaron un conjunto de normas y también facilitaron que gocemos de un derecho. Y esperemos que las futuras generaciones también continúen ejerciendo ese derecho a una vida libre de toda forma de violencia machista. Muchísimas gracias. Como decano, en primer lugar, felicitar a esta gestora por tan brillante exposición y sobre todo por lo estadístico y lo importante que ha significado su aporte el día de hoy. Y bueno, en realidad quiero detenerme en algunos puntos que me parecieron sumamente interesantes respecto justamente a esa tolerancia que tenemos hacia la violencia. Y esta tolerancia preocupante de por sí creo que refleja también lo que podríamos llamar la falta de salud mental en nuestro país. El hecho de que yo tolere que otro sufra, ¿no? O es más, que yo permita que otro me haga sufrir, expresa a través más un trastorno de personalidad, una baja autoestima, una falta de resiliencia y sobre todo de la incapacidad de defender tus derechos. Y eso me lleva a la relación desde el punto de vista psicológico de que esta expresión de esa tolerancia no solamente de forma particular, como nos ha hablado aquí la expositora de porcentajes, y me he quedado espantado con uno de ellos. Más del 80% de personas toleran la violencia contra la mujer. La mayoría de los valores, y lo que es cierto, de verdad. Lamentablemente todavía en este pensamiento, ¿no?, que nosotros los psicólogos llamamos esquema mental, es decir, todos tenemos un esquema mental, un esquema de lo que es la sociedad, una cosmovisión de cómo veo la sociedad. Pero señores, ese esquema, ojo, no nace de la nada, nace de nuestra propia experiencia, de nuestro propio aprendizaje y de la vivencia que hemos vivido en un entorno, ya sea familiar, un entorno escolar, un entorno social. Entonces, aquí hay un tema importante, ¿verdad? Porque he hablado de las instancias. Yo recuerdo mucho que trabajaba en sede. Por ejemplo, una de las tareas de las instancias que trabajan con las municipalidades es implementar ordenanzas, por ejemplo, que se trabaje con los novios, con los futuros padres. Antes de ponerle selección, ¿no?, cuando hablábamos de los psicólogos de la escuela de padres, decíamos, nadie se preparó para ser padre, nadie tiene una universidad para ser padre, nadie se ha graduado para ser padre. Y de repente sería importante que los psicólogos, de que hay muchos de repente que están acá, que a través de esas ordenanzas se trabaje con los futuros padres. Porque ahí hay un gran problema de que el niño que ve violencia en su hogar también lo va a repetir en su propio hogar. Otro detalle, los medios de comunicación. Lamentablemente tenemos estereotipos aún ahora, donde muchos de los programas, ¿no?, se enfatizan esta diferenciación de la que hablaba nuestra expositora, ¿no?, donde los hombres tienen la fuerza, los hombres son los machos, los hombres son los que las mujeres son las vulnerables, las dóciles, y eso es una parte del enfoque género también, que nos crea esa idea. La sexualización de la música, eso no estoy en contra de la música, pero mucho es el contenido que tienen las letras, la música que escuchan nuestros jóvenes adolescentes, tiene mucho que ver con esto también, donde se ve a la mujer más como un objeto sexual que como un objeto de respeto.
por parte de los varones. Entonces hay mucho que decir sobre este tema y el tiempo es muy corto, pero de verdad quiero mencionar esto y por último quiero decir algo muy importante. Tenemos que cambiar el método de alta idea machista, lamentablemente la tenemos como una cuestión cultural. Este Chile, este esquema mental, ¿no? Y una vez, una oportunidad escuchaba, ¿quiénes son las más machistas? A veces las familias son más machistas. Pero cuando nace un hombre, qué lindo, yo voy a tener muchas mujeres, qué lindo. Porque es hombre. Y además le van diciendo al niño, tú eres hombre, tú no debes llorar, ¿no? Tú eres hombre, tú siempre, tiene esta frase, tú siempre vas a caer de pie. ¿No? ¿Has escuchado eso? Sí, pues. En cambio la mujer no, tú eres la pobrecita, tú tienes que callar, quedarte callada. Esos chicos hay que irlos cambiando. Y por último, miren ustedes, creo que una tarea importante de las instituciones es hacer un trabajo conjunto, creo que también lo ha mencionado acá la expositora, interinstitucional, en la que se haga ver a través de los medios que tengamos, hagamos ver sensibilizar, esa es la palabra que es importante, sensibilizar a la población acerca de esta violencia contra la mujer. Y miren ustedes, aprovecho, disculpen los demás panelistas, aprovecho para invitarlos. Mañana, el Colegio de Psicólogos hemos hecho un mural, no sé si alguien lo ha visto, del Colegio San Lucido, en la fachada del Colegio San Lucido, hemos hecho un mural justamente sobre el tema de violencia. Yo les invito, mañana vamos a estar en la deliberación a las 5 de la tarde, de día mañana en el Colegio San Lucido, creo que es Turpa Camaro, a la espalda del Colegio San Luis Gonzaga, y seguro que lo que van a ver es saludar a la gente de honor que nos acompaña esta tarde y a todos ustedes por haberse dado ese tiempo, este espacio para compartir, recoger información, pero sobre todo conmemorar este fecha tan importante para nosotros las mujeres. Ya Magali lo señaló al inicio de su exposición, es necesario recordar a miles de mujeres que fueron víctimas de violencia, a las hermanas Mirabal, que fueron torturadas, fueron asesinadas. A ellas y a otras mujeres, no solamente del mundo, sino de Ica, que día a día lavan la tierra, trabajan en los mercados, en los diferentes lugares para generar un ingreso económico y poder solventar la economía de la familia. Nuestro homenaje a esas mujeres de Ica y del Perú y del mundo. Magali nos ha mostrado una radiografía de cómo ha evolucionado el término normativo, así como la data estadística de cómo estamos en torno a la violencia contra las mujeres. Y estas estadísticas son bastante alarmantes, conforme ya también lo ha utilizado el doctor Romaní, que nos hace reflexionar, en todo caso, evaluar qué se está haciendo para reducir o erradicar la violencia contra las mujeres. Y consideramos de que como sociedad civil tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea para seguir luchando en torno a eliminar todas las formas de violencia. Lo que hemos conseguido, conforme lo hemos señalado, no ha sido porque el Estado, las instituciones gubernamentales aprobaron estas políticas porque hubo voluntad política. No, compañeras y compañeros, lo hemos conseguido con luchas, con marchas, con movilizaciones, con diversos planteamientos, haciendo incidencia en los espacios de ámbito internacional, como son las Cortes Interamericanas, donde han recibido pagos en convenios internacionales, y producto de esos convenios se han creado en el Perú diversas políticas de protección y atención contra la violencia. Por ello, mirando hacia adelante, creemos de que tenemos algunos desafíos. Hoy día está ausente el representante del gobierno regional, que lo invitamos para que nos informe cuál es el estado situacional y cómo se está avanzando para la aprobación y financiamiento de la Casa Hogar de refugio temporal para las mujeres integrantes de un comunidad y personas con discapacidad víctimas de la violencia. Nos han dado diversas informaciones
Ustedes conocen, muchas de las personas que tuvimos en el año 2023, que el gobernador nos presentó una hermosa maqueta, que dijo que se iba a crear la casa de refugio para hija. Lamentablemente ya estamos en noviembre del 2025 y tenemos poca información sobre su estado situacional. Por ello invitamos para que aquí en este espacio donde participamos todos en este marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, informen qué estado se encuentra. Porque creemos de que como sociedad civil, reitero, tenemos ese gran desafío, que nunca se haga realidad la casa hogar de refugio temporal con programas integrales, que sería como una de las estrategias importantes para la protección de las mujeres frente a esta violencia que está en riesgo civil y que tienen que salir de casa para protegerla. Entonces, es una necesidad. Segundo aspecto, cómo se tiene que garantizar a través de las instancias competentes como son los gobiernos locales, el gobierno regional, los propios ministerios a nivel sectorial, se asignen presupuestos para programas de prevención de la violencia. Tenemos que prevenir, creo que son dos estrategias importantes, que es la parte de prevención y protección con la casa de refugio, que tenemos que avanzar en ICA, porque no puede ser que otras regiones del país cuente con un espacio de protección. Sin embargo, Ica es una de las regiones como otra, la de la mayoría, que no tenemos este espacio de protección. Entonces es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad civil organizada. Tenemos que hacer seguimiento al presupuesto, se tienen que asignar recursos para actividades de prevención, se tiene que fortalecer el tema de educación, en salud, información a través de los medios de comunicación, de todos esos diversos niveles, generar información para crear conciencia en la ciudadanía que tenemos que reducir o eliminar la violencia, que es lo que aspiramos. Entonces, por eso, al final, como Federación Integrante de este conjunto de organizaciones que estamos desarrollando esta actividad, creo que es importante suscribir un acta de compromiso, el cual refleje los aportes, las propuestas, las prioridades que ustedes van a plantear y luego que esto sea entregado a las instituciones competentes y hagamos juntos el seguimiento para que se haga realidad más presupuesto público para la seguridad y prevención de la violencia y segundo, hacer realidad la casa de refugio, por lo menos empezar 1 o 2 para la restauración de hija. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Efectivamente, hemos visto diferentes tipos de discriminación, de violencia, pero también está la violencia y los obstáculos a poder acceder a cosas básicas como la educación. Mucho de esto se presenta en la comunidad sorda. Lamentablemente se presenta no solo este tipo de violencia, sino la violencia de no poder expresar por carencias educativas el tema de pasar una violencia sexual. Un niño que no tiene una educación, un niño que no sabe expresar en su propio idioma, como lo es la lengua de señas, ¿cómo va a expresar que ha sido violentado? Esa es una de las grandes carencias que tiene. Y también el tema de acceder a las instituciones o a centros de salud, otro tipo de problema grande. Es un problema muy grande que se basa básicamente, para resumir en pocas palabras, en la falta de acceso a la lengua de señas. Es un punto específico que va a romper muchas barreras y también el acceso a los intérpretes, ¿no? Porque esto hace de que los intérpretes nos puedan ser un puente de apoyo, un puente de ayuda para más instituciones, para más colegios, para tratar de rechazar este tipo de violencias que se presentan, que son microviolencias, por decirlo de alguna manera, pero que terminan siendo violencias que a la larga perjudican el desarrollo de la persona. Y es muy importante la presencia del intérprete que nos está apoyando aquí, porque a través de ella podemos transmitir mucho de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, incluso desde una perspectiva propia, una experiencia muy cercana con otras personas, muchas de las personas que son miembros de nuestra selección han sido violentadas y discriminadas
en las oficinas, en las comisarías. No les han entendido, han bajado la atención, pero bueno, eso vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de todas estas presentaciones, ¿no? Muchísimas gracias y agradecida con la ponente y con todos ustedes. Gracias. Pequeñas preguntas. Sí es cierto que las estadísticas cada vez más asombramos, necesitamos soluciones, estamos cansadas de llevar a nuestras víctimas. Un comentario, voy a leer todas para ir organizando el grupo, por favor. ¿Sí? Esta es para la actividad. ¿Sí? ¿Qué reconocimientos importantes hacen que la violencia de género se incremente? ¿Cree que poco presupuesto que asigna el gobierno para atender la violencia, para la prevención, es despreocuparse, desentenderse de los problemas transversalmente acerca de la violencia? Sí, esta es una pregunta muy grande. Como les decía, creo que sí es importante como sociedad civil ir evaluando año a año cuánto ese presupuesto se mantiene o disminuye. Lo cierto es que en los últimos años se ha ido manteniendo el presupuesto. Habrá allí algo de 544 millones de soles que han sido asignados para este programa presupuestal. También hay que saber identificar que ese presupuesto va generalmente a recursos que están vinculados más a personal, para la atención, para la intervención, en todo caso de la población, que a insumos de manera particular. Entonces eso también creo que es importante que se entienda. Sobre ese tema también. Sí, sobre ese punto, sobre el tema de presupuestos, y hablando de violencia, y hablando de estas estadísticas de las que ha mencionado esta pregunta, me hacía reflexionar sobre un tema que estamos viviendo esta semana del psicólogo y que resulta preocupante. Por ejemplo, hay una ley que se dice que debe haber un psicólogo por colegio. Si hablamos de un cambio de pensamiento, un cambio de género, es también trabajar con los estudiantes. Y sabemos de las carencias que tienen, de los trastornos socioemocionales que se presentan en los estudiantes. Sin embargo, miren ustedes, en los pocos colegios, yo diría ínfimos colegios en nuestra región que tienen psicólogos, según la norma del Ministerio de Educación, deberían trabajar desde marzo del 7. Miren la sorpresa que hemos tenido este año. Solamente les han contratado desde abril hasta noviembre. Es decir, marzo y diciembre no trabajan los psicólogos en los colegios de Pisco, Chincha y Nazca. Es lamentable que ustedes digan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el presupuesto? Si supone que hay un presupuesto para un psicólogo de un colegio. La sorpresa más grande que hemos encontrado es que se ha preferido utilizar ese dinero para contratar personal de limpieza. Mire, personal con todo el respeto por el personal de limpieza, pero se prioriza la limpieza más que el trabajo psicológico de los adolescentes. Eso es preocupante. Gracias. Muchísimas gracias. Y eso es lo que señala el doctor Romaní es muy cierto. Cuando ya llegan los presupuestos, en todo caso, a cada centro de costo o de la unidad ejecutora, muchas veces se toman decisiones con respecto a esas necesidades. Y lamentablemente es lo que viene sucediendo. Y es aquí que quiero enlazarlo con algunas preguntas que han hecho sobre cómo intervienen, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y lo que vimos allí eran partidas que se estaban denominando por sectores. Es que finalmente gobiernos regionales y gobiernos locales son los que definen las prioridades territoriales. Son los que orientan cuáles son, por ejemplo, las necesidades de coberturar determinadas provincias, determinados distritos. Definen también dónde hay necesidad de mayor intervención de psicólogos. Entonces, ¿dónde deberían estarse aplicando más estas fichas de detección, de tamizaje? ¿Dónde no se están aplicando bien y por tanto se requiere una capacitación? Entonces, estos aspectos son fundamentales. ¿En qué instituciones educativas no se han recibido todas las capacitaciones que dictan los productos
intervengan estratégicamente donde se requiere mayor cobertura, donde la problemática es más intensa, donde también hay mayores condiciones o que facilitan en todo caso la intervención de los sectores también, instituciones educativas, direcciones regionales de educación, las UGELES, etc. O sea, esa planificación territorial se da de la mano con esa mirada o conocimiento que deberían tener los gobiernos regionales y gobiernos locales. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Acá hay una pregunta y yo suscribo la demanda que tiene la población y todas ustedes, las mujeres de Ica, porque es cierto, desde hace muchos años atrás, con Marina recuerdo que visitamos en el 2018, tiene el 2018 este espacio que estaba de alguna manera identificado como el hogar de refugio temporal de Ica. Y había una serie de problemas con respecto a la viabilidad del proyecto porque no tenían las condiciones necesarias. Pero, sin embargo, creo que es un proyecto que debe liderar el gobierno regional, o en todo caso un gobierno local provincial, también podría liderarlo, para que articule con el Ministerio de la Mujer, no solamente es el programa nacional, Guapiñán, es la Dirección contra la Violencia de Género con quien tienen que coordinar adecuadamente para que se pueda brindar toda la asistencia técnica y se vaya implementando, en todo caso, los primeros pasos. Tiene que haber voluntad, tiene que destinarse presupuesto también. Aquí es fundamental el presupuesto del gobierno regional y local. Y finalmente, sí van a garantizar todos los servicios. Y ese es el problema de fondo. Que finalmente el hogar de refugio tiene que tener todos los servicios. Es decir, tiene que crearse las partidas para que tengan profesionales de la salud, profesionales, por ejemplo, para la atención de las niñas, de los niños, para la recuperación, para la alimentación, para todos los servicios que quieren administrar un hogar de refugio temporal. Entonces, si todo eso está cubierto, esas condiciones están cubiertas, y esa es una tarea interinstitucional e intergubernamental. Entonces, es una tarea grande para la instancia de concertación, fundamentalmente. Y sobre el tema quiero hacer un énfasis sobre el tema de la violencia y el acceso a los servicios de las mujeres con discapacidad, a los servicios de prevención y atención contra la violencia. Es cierto que sí hay una carencia definitiva para esa atención porque hay muchas barreras sociales que están presentes. La barrera de la comunicación, pero también la barrera de cómo podemos saber cómo se está presentando esa violencia en las mujeres con discapacidad. Las discapacidades son múltiples, ¿verdad? La discapacidad leve, la moderada, la severa, muy bien, la discapacidad auditiva, la de movilidad, muy bien, también la mental, etc. Y frente a todas esas múltiples limitaciones que se pueden presentar, el Estado debería actuar o generar protocolos especializados. Esto podría ser una tarea. Hay protocolos para atender, por ejemplo, a niñas, niños y adolescentes, y por tanto se generan las condiciones de cómo atender a niñas, niños y adolescentes frente a una situación de violencia, incluso sexual. Muy bien, cómo se debe tomar, en este caso, los testimonios que tienen que ser acompañados de un fiscal de familia. No se puede revictimizar una sola vez. Hay una serie de elementos y condiciones. También habría que formular y podría ser una tarea de tener un protocolo especializado de la atención a víctimas de violencia de género, considerando las múltiples discapacidades. Hay herramientas que podríamos compartir, Marina, contigo a través de la federación, porque ya hay intentos de otros gobiernos a nivel de América Latina de cómo se ha ido produciendo también este cierre de brechas para que puedan acceder. Entonces, eso es muy importante. Y las múltiples violencias que sufren también las mujeres con discapacidad, pero sobre todo cuando hay un entorno de protección, eso es muy importante. No solamente hay que ver el riesgo, sino también hay que ver los factores protectores en violencia. Y el primer factor protector
para crear un protocolo y una intervención adecuada son estas redes de apoyo. Las organizaciones, por ejemplo, de mujeres con alguna discapacidad, de mujeres sordas o con discapacidad de la movilidad, conocen cuál es el problema. Podrían ser un soporte fundamental para que las entidades, se haga pedagogía con las entidades y se pueda atender adecuadamente a la población víctima de violencia con múltiples discapacidades. Y en el caso también de niños, adolescentes, diversidades sexuales, etc., siempre hay protocolos que podemos seguir manejando y atendiendo. El Ministerio de la Mujer ha sacado diversos protocolos para atención a poblaciones con múltiples vulnerabilidades. Entonces, los invito a que puedan revisar si este protocolo se viene aplicando en el caso de ICA, cómo se viene aplicando o en su defecto general una herramienta que ayude a las instituciones a operar adecuadamente. Eso es fundamental. Y luego, ¿cómo se debe combatir y sacar la ineficiencia de los gobiernos? Esa es una pregunta que da para rato, pero que sí creo que es momento de que la ciudadanía haga lo que colocamos una palabra muy importante ahí: vigilancia. Mucha vigilancia. No dejemos de movilizarnos, vigilar y exigir. Exigir que no se retroceda con respecto a todo lo avanzado. ¿Muy bien? Eso fundamentalmente. Las estadísticas. Y las estadísticas nos siguen asombrando, pero finalmente nos dan también esa ruta por donde debemos apostar para reducir la violencia de género. Mucha prevención. Ahorita estas cifras nos dicen que hay una tarea pendiente, y la tarea pendiente es prevención, además de otras prioridades que también ustedes van colocando en la agenda política. Eso fundamentalmente, y en todo caso saludar más bien la presencia de las autoridades, las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, y a todas y todos ustedes, porque son quienes van a hacer posible que las políticas que hemos repasado el día de hoy no sigan retrocediendo. Por el contrario, podemos generar instrumentos específicos para que nuestros servicios públicos finalmente atiendan de manera diligente, respetuosa, oportuna y con criterios de accesibilidad a quienes, todas las personas que lo necesitan y que demandan finalmente justicia, recuperación y reparación. Muchísimas gracias. Esta pregunta, la cual agradezco, es una persona que dice: soy agente comunitario de salud y conozco los problemas de un niño que dice, verá su experiencia, dice que debe haber psicólogos para visitar a las familias de hogar, porque ahí está la violencia. Dice: es fácil identificar desde el colegio cuando un niño estudiante de horrible en su clase, se nota preocupado, enojado, algunos no asisten al colegio, ¿no? Respecto a este punto, quisiera agradecerte la sugerencia, y es verdad. Tengo entendido, por ejemplo, que los colegios de psicólogos, nuestros colegas sí hacen visitas domiciliares, es decir, cuando el caso llega al consultorio psicopedagógico, hay varias opciones. Normalmente tenemos un gran problema, porque muchos psicólogos educativos, por ejemplo, según la norma, no pueden intervenir, es decir, no pueden dar tratamiento. Ellos deben llevarlos a un centro de salud. Lamentablemente aquí tenemos el gran problema: los centros de salud mental comunitaria están rebasando. O sea, ni siquiera pueden atender a los pacientes con cuadros esquizofrénicos, no porque no quieren, sino porque no hay la cantidad de personal adecuado. La cantidad me refiero, no a la calidad, pero a la cantidad. De tal manera que, por ejemplo, para una persona que es derivada de una cosa a un centro de salud mental comunitario, muchas veces su cita la da después de 2 o 3 meses. Ahora, imagínense a un niño que lo mandamos por un problema de rendimiento académico o por un problema socioemocional, y esto es un caso que he visto particularmente en Pisco. Yo trabajo en Pisco, que era no me acaba de mentir, yo trabajo en el Ministerio Público de Pisco. Y por ejemplo, yo varias veces he mencionado
en Pisco, no sé quién es acá de Pisco, pero yo particularmente, yo recuerdo en un colegio, en José Ramos Mariátegui. Ese colegio es un problema raro. Y miren, yo estuve la semana pasada repartiendo unos test psicológicos que estoy donando a los colegios que de toda la provincia, tanto de Ica como de Pisco, y les doy nada material psicológico porque el Estado no lo da. Lamentablemente no tiene presupuesto para dar el test psicológico. Es lamentable, ni siquiera tiene el test psicológico de un psicólogo. ¿Cómo le puedes pedir a un psicólogo que trabaje si ni siquiera tiene los instrumentos? Entonces, por ello, psicólogos está haciendo un esfuerzo, sí, estamos hablando. Y justo me tocó ese día llegar al colegio José Ramos Mariátegui y la gran noticia que recibí. Esa noche, un día antes de que yo llegara, una chica de 14 años se dice suicidado. Y yo me pregunté, me espanté y dije, soy el decano del psicólogo, ¿qué hago acá? Voy a hablar con el psicólogo. ¿Y saben que dijo la psicóloga? Sí, efectivamente, es lamentable, doctor, se ha suicidado en el día 14 años, pero nunca pasó por el consultorio. Nunca pasó por el consultorio, yo ni siquiera la conocía. Y aquí viene un llamado de atención muy importante. No solamente basta los psicólogos, también los profesores, mi querida amiga decana. Los profesores no están capacitados de repente para detectar, porque el trabajo no solamente lo hace el psicólogo. Muchas veces que no se está con decepción errónea. Un chico se porta mal, ve al psicólogo. Un chico tiene ve al psicólogo. Y miren ustedes, en este colegio tiene 2.652 alumnos y solamente hay una psicóloga. Una psicóloga para los más de 2.000 estudiantes. Señores, por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ante esa situación, esto que me dices tú, y yo lo conozco y te agradezco, pero hay que trabajar de manera conjunta. Hay que capacitar a mis queridos maestros, yo también soy profesor de biología química, y sé de las carencias que tenemos, y sé que esto es muy necesario. Todos esos síntomas de los que tú me has hablado probablemente se encuentran en muchos colegios, no solo de nuestra región, sino de nuestro país. Y en ese sentido, y miren ustedes, acabo de decir, esa psicóloga de la que estoy hablando, una psicóloga que tiene que dar el soporte emocional porque la chica que se ha suicidado tiene hermanitos que también están en el colegio y tiene padres que se están peleando entre ellos porque el motivo por el cual se suicida es por la separación de los padres. Hay que trabajar con esas familias, sí, y ahí vienen los psicólogos comunitarios que casi no existen en nuestra región, nadie les paga a los psicólogos. Y me preguntaba a mi colega Feliciano qué estamos haciendo. Estamos haciendo algo muy importante. Yo, por ejemplo, de mi gestión, estoy formando la primera brigada de auxilio psicológico. La primera brigada de auxilio psicológico en todo Ica. ¿Saben cuántos psicólogos tengo? Tengo 21 psicólogos capacitados para una emergencia psicológica. Y también he puesto psicólogos voluntarios en Ica, por ejemplo, tengo 2 colegios que están visitando donde no hay psicólogos, el colegio San Luisito y el colegio 22 de Parcona, donde estoy poniendo psicólogos voluntarios para que atiendan. ¿Por qué? Porque en los 2 colegios hay casos de violencia sexual contra niños de primaria. Y en el caso de Pisco también, el colegio migrante, que no lo conozco la Venezuela, donde estamos poniendo psicólogos voluntarios, porque el presupuesto lamentablemente que se da para el psicólogo solo para secundaria, pero no como los colegios secundarios, señores. ¿Y dónde se focalizan? No en los colegios que lo necesitan, lamentablemente. Y también quiero referirme a la pregunta que me hizo mi colega, y es buena, yo no lo reconozco. ¿Qué estamos haciendo? Yo me he quedado sumamente preocupado por lo que acaba de mencionar Rosita en el tema de la población en general, en este caso la deficiencia auditiva. Creo que es importante, ya lo había mencionado, lo voy a plantear, querida profesor, en la próxima sesión de consejo, de hacer un curso de lenguaje de señas para todos los psicólogos, al menos todos los psicólogos de ICA, que ojalá la gran mayoría hagan, pero no solamente lenguaje de señas, también en grupos, por ejemplo, los quechohablantes. Muchos de ellos no pueden, no son, y yo me tocó particularmente, quise atender a una persona que era quechohablante. Yo lamentablemente no hablo quechua, miren, es una deficiencia que debo tener. Gestionamos para que manden un intérprete que hablaba del Ministerio Público, del Ministerio de Cultura, y saben que no contestaron que no podían venir ahí, que no había presupuesto. Y lamentablemente las servicios psicológicas, por veces, no se pueden hacer de manera virtual. Entonces se queda ahí el gran problema. No solamente tenemos eso, sino hay muchos, y como lo ha dicho el profesor, hay mucho por hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. La pregunta dice, aparte de los foros y de las diversas actividades que se realizan, ¿cómo podríamos hacer, dice aquí, utiliza un término, para
para que los gobiernos acepten nuestra propuesta de tener una casa de refugio, como lo tienen otros lugares, incluso más de una. Y este es un problema bien importante y yo quisiera que me presten atención, porque miren, el tema político es un tema que ha generado mucha desesperanza en el mundo, no solo aquí en la región, y yo les digo. Llegué a formar parte de una lista política por una invitación, por insistencia de un candidato. Y mi propuesta fue la siguiente: yo voy en su lista, pero implementemos un programa de empoderamiento familiar. La principal causa de los problemas sociales tiene un origen en la familia. Y el candidato me compró la idea. Y le dije dos cosas: no tengo dinero ni tengo tiempo para hacer campaña. Y el candidato me dijo: no hay problema, póngame usted en el lugar que quiera. Y me puso en el número 2. La verdad que no hice más averiguaciones, mi entusiasmo del momento, porque entrar una mujer en política no es un tema sencillo. Desde que ya formas parte de un grupo político, ya hay una suerte de mirarte como una persona que no vas a hacer nada, como una inutilidad. Y muchas veces, yo lo digo con honestidad aquí, en el 2023, cuando empezó la presión, yo quise faltar a 3 sesiones y pedir mi vacancia, porque para mí era un espacio en el que yo nunca había participado. Un espacio, voy a llamarlo especial porque no quiero herir susceptibilidades, pero es un espacio bien complicado. A raíz de eso, mi familia me animó a continuar y me dijo: encuentra una misión, por algo Dios se puso aquí. Y desde ahí yo dije: la dieta va a ser destinada a todo el trabajo que yo tengo que hacer. Y así lo he hecho hasta ahora. Discúlpeme que lo digas en público porque no me gusta hacerlo, pero eso es lo que he hecho hasta ahora. El trabajo que vengo poniendo en diferentes espacios, en el tema normativo, en el tema de fiscalización, está destinado porque yo tomé en ese momento esa decisión. Entonces voy a cumplir, aunque la dieta, los regidores pueden disponer de ello, pero yo dije: voy a destinarlo para hacer este trabajo y encontrarle un sentido al estar aquí. Y no me ha sido fácil. Hoy mismo, en este momento, en la ciudad de Pisco, comunicadores sociales de manera tendenciosa están tratando de menoscabar mi trabajo, porque hago un trabajo de fiscalización como la ley indica. Presento un proyecto de ordenanza para regular, porque es la parte normativa que tenemos como políticas, mujeres, y se pasa en sesión, se pone trabas y se hacen comentarios. ¿Y saben qué pasa? Que justamente nosotros necesitamos una casa de refugio. ¿Cómo se vincula ahora con el tema político? 3 palabras: hacer buenas elecciones. Estamos a puertas de unas elecciones nacionales y luego vendrán las regionales, provinciales y distritales. Yo les ruego, por favor, sean ustedes los portavoces de que las personas se interesen en leer a quienes estamos eligiendo. Yo siento, la verdad, en mi municipalidad he quedado muy solo, porque al final no sé qué sucede. Y a manera de anécdota, la primera, en marzo del 2023, formo parte de la REMUA, que es la Red de Mujeres Autoridades, como coordinadora de la provincia. Formé un WhatsApp con todas las regidoras y yo les dije: esta es la oportunidad de que las mujeres demostremos de qué estamos hechos en política. La transformación no puede ser porque hay consejos municipales que tienen más mujeres que varones. Entonces, propuse una actividad, habrán venido 3 o 4 regidoras del distrito, San Clemente, Independencia, esto vino más. Y la verdad que yo también le desanimé. Mi papá me enseñó que cuando en un lugar no puedes avanzar, no puedes producir,
busca otro lugar donde puedas hacerlo. Y eso fue lo que hice. Lo digo con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Muchas veces las trabas para las mujeres las ponemos las mismas mujeres. Y eso es algo que tenemos que desterrar. Aquí no se trata de protagonismo, se trata de que tenemos que unirnos. Queremos una casa de refugio. Se hizo un foro en Pisco. Gran cantidad de personas, y quiero felicitar a las personas que llegaron primero, porque también en Pisco fue lo mismo. Las primeras que llegaron fueron y las demás comunitarios de salud. Las agentes comunitarias de salud de los lugares más lejanos fueron las primeritas que llegaron también en Pisco. Eso quiere decir que hay fuerza, que hay deseo, pero ¿cómo hacemos que nuestras autoridades despierten? Porque esto se trata de voluntad. Y ¿cómo hacemos para que de repente las autoridades que no vinieron hoy día hayan sido invitadas en la última sesión de consejo? Hice el foro, porque el documento de invitación ha sido ingresado el 7 de noviembre de la Municipalidad Provincial de México. He leído el asunto. He pedido que asistan, porque acá se trata justamente de dar un informe, pero no están nuestras autoridades. Sí existen organismos que los reúnen cada mes para hacer informes, pero ¿dónde está? Y yo me quiero dirigir a la persona que escribió esta nota. ¿Dónde está lo real del Congreso? ¿Dónde está la primera piedra o la primera pared? No existe. Hemos ido como grupo también a una municipalidad distrital a buscar un lugar. Todos nos dicen lo mismo, que sí hay un lugar, que sí hay un presupuesto, que sí se va a hacer, pero ¿cuándo? ¿Saben cuándo se va a hacer? Cuando de aquí salgan mujeres así comprometidas con esa lucha y que se animen a entrar en política. Yo sé que no es fácil, porque te expones, porque es como que todos ya te empiezan a tirar un dardo y te inventan. Si yo les contara la historia, la verdad ustedes no me creerían. Pero eso sí, pero de eso estamos hechas las mujeres. Tenemos el valor, las que decidimos ser madres, de soportar ese dolor y muchos de tener muchos más hijos. Creo que tenemos esa fuerza, esa fortaleza, pero necesitamos estar unidas. Y unidas para ahora transmitir que hagamos buenas elecciones, que examinemos bien las listas, que veamos a quiénes estamos eligiendo y que si tenemos ese deseo, no tengamos miedo a entrar en política. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos que nosotros que estamos comprometidos acá en esta tarde, y si están aquí es porque hay un deseo. Entonces hagamos realidad ese deseo a través de nuestras elecciones, porque solamente se necesita voluntad, y si no hay voluntad, entonces no lo vamos a lograr. Ya van 3 foros. Se han hecho visitas, se han visto locales, se han visto terrenos, se ha aclarado el tema, porque para eso fue el foro que se hizo en Pisco, para decir qué necesita la casa de refugio, cómo debe ser, por qué debe funcionar, todas las características para que no haya dudas. Pero tampoco hasta la fecha tenemos resultados. Y no nos desanimemos, unámonos, sigamos trabajando, cada una desde su capacidad, cada una desde su mirada, cada una desde su posición, pero en este proyecto unamos porque realmente es una necesidad. Y solo si continuamos unidas y nos animamos también como mujeres a participar en los espacios políticos, porque son los espacios de decisión, entonces podemos lograr lo que realmente necesitamos. Gracias y disculpen por la Terminando el evento, qué importante la participación de nuestros panelistas el día de hoy, asimismo la participación de cada uno de ustedes, de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil en general, que el día de hoy nos hemos unido por un compromiso que es el de tener por fin, después de tanto tiempo, algo que ICA reclama, que es la casa de refugio temporal para la mujer y la atención a personas con discapacidad. Si bien es cierto, ICA no es ajeno a un tema de salud pública como es el tema de violencia. Quien les habla es abogada y me apena realmente poderme acercar a instituciones desde la comisaría y recibir parte de violencia de parte de algunos efectivos policiales, y mucho más me apena el que la persona, la mujer que se acerca a una comisaría a denunciar, lamentablemente tiene que regresar con el agresor.
O sea, eso es algo que suena incoherente, pero lamentablemente pasa. Es por eso que el día de hoy esperamos firmemente el compromiso de cada uno de ustedes, así como el de cada uno de los representantes de distintas asociaciones, de poder lograr lo que tanto añora ICA, la Casa de Refugio Temporal. Es por ello que voy a proceder a leer el acta de compromiso. Hoy en la ciudad de Ica, el día 24 de noviembre del 2025, en el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a horas 3 de la tarde, reunidos en el marco de la clausura del foro por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el tema central Mujeres libres de violencia, demandan la construcción de la Casa de Refugio Temporal para las mujeres y atención a las personas con discapacidad. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y las personas naturales y los representantes de la sociedad civil, luego de las exposiciones y comentarios de los especialistas, asimismo de los asistentes que les formularon las preguntas e hicieron los comentarios y reconocieron la urgencia de abordar la creciente problemática de la violencia contra la mujer, la protección de las víctimas y la necesidad de asegurar la plena inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, manifestaron su compromiso y concluyeron con los siguientes acuerdos. Primer compromiso: que las entidades públicas competentes garanticen de manera sostenible la asignación de recursos económicos en sus presupuestos institucionales para reforzar las estrategias de prevención y protección contra todas las formas de violencia contra las mujeres, personas con discapacidad y demás integrantes de la familia en el marco de la Ley 3036-4 y sus modificaciones. Número 2. Continuar con el seguimiento hacia el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales para que prioricen la prevención y protección a las víctimas de violencia de género con la construcción de hogares de refugio temporal para mujeres en riesgo de la violencia y protección de las personas con discapacidad. 3. Incidir y establecer los mecanismos de seguimiento ante el gobierno regional de Ica para que sea efectiva la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de Refugio de manera sostenida para las mujeres, hijos e hijas y personas con discapacidad víctimas de la violencia de género, instando a las autoridades y funcionarios competentes a cumplir de manera efectiva y oportuna la gestión establecida en la Ley 3036-4 y sus modificaciones. 4. Desarrollar un programa integral de apoyo terapéutico que promueva la autonomía y garantice la atención integral de las personas afectadas por la violencia familiar. 5. Prevención. Intensificar el trabajo de prevención a nivel regional mediante campañas y programas coordinados con el objetivo explícito de disminuir la incidencia y los casos de violencia y agresión contra la mujer en el departamento de Ica. 6. El cumplimiento de derechos. Priorizar las políticas públicas y acciones concretas destinadas a garantizar la plena atención, inclusión y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, asegurando que sus necesidades sean consideradas en la planificación regional. 7. Promover acciones de rendición de cuentas e informes públicos de las autoridades competentes en materia de evaluación de las políticas públicas con enfoque de género a nivel local, regional y nacional, teniendo en cuenta el término de gestión de los actuales representantes y el próximo proceso electoral 2026. 8. Hacer llegar mediante una carta a los representantes de todas las instituciones públicas para que incluyan los acuerdos de sus planes, programas y presupuestos. Y por último, fortalecer espacios de coordinación y articulación orientada a resultados respecto a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Finalmente, las instituciones, personas naturales y la sociedad civil organizada, firmantes, asumen el firme compromiso de mantenerse vigilantes a la actuación de los entes responsables en el cumplimiento de los ejes de acción fijados en el presente acta de compromiso.
ciudad de Ica a los 24 días del mes de noviembre del presente año 2025. Con ello concluimos y se le invita a todos los representantes de las instituciones y personas que de buena fe quieran incluir en el compromiso sus firmas. Bien, creo que hemos tenido una jornada bastante nutrida. Agradecer a nuestros panelistas por cada una de las presentaciones, traernos a la realidad de cómo vamos corriendo derechos. Es importante para despertar nuestro sentido de alerta, de que tenemos que seguir en esta ruta. Ya estamos en este camino, desde el punto que estemos, hoy de repente nos toca estar como autoridades aquí, como sociedad civil, pero que en ningún momento podamos salirnos de este camino que se llama Casa de Refugio. Así que mantengamos siempre vivo y atento esa motivación para poder lograr este objetivo. Yo me acuerdo cuando empezamos el foro, la amiga Marinita es una mujer muy sabia y me dijo: no creas que lo vamos a lograr pronto. Yo le dije: ¿cómo que no? Sí, yo voy a hacer esto y esto y esto. Sí, ella tenía razón. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desanimar. Al contrario, cuanto más dura la lucha, el resultado va a ser más satisfactorio. Muchos de los derechos que se han logrado, que han logrado las mujeres, muchos de ellos ya no están. Lucharon, se quedaron en el camino, pero lo fueron completando. Así que ahora nos toca a nosotros ese camino. Así que un brindis por nuestra casa, por la pronta construcción de nuestra casa de refugio en la región Ica, en cualquier lugar de la región, pero en nuestra región Ica. Así que salud por nuestra pronta construcción de nuestra casa de refugio en la región Ica. Y damos por clausurado este evento agradeciendo a Dios, a ustedes por su tiempo y que no se olviden, no nos salimos de ese camino. Aquí continuamos y en cualquier contexto nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias.